Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, el grupo número 4 expondrá acerca de las normas internacionales de auditoría 315, 320 y 330. A manera de introducción, las normas internacionales de auditoría son un conjunto de reglas, principios y procedimientos que debe seguir el auditor para que pueda evaluar de manera integral y confiable la situación de la empresa. De esta manera, dar una opinión de acuerdo al tipo de auditoría realizada. A continuación, se mostrará la información de las NIAs antes mencionadas. Mi nombre es Amy Lisbeth Zapata Gutiérrez y les voy a hablar sobre la NIA 315, denominada Identificación y Valoración de los Riesgos de Incorrección Material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Esta NIA entra en vigor en el periodo terminado a partir del 15 de diciembre de 2013. Su alcance requiere la responsabilidad que debe de tener el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros y tiene como objetivo identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a que pueda causar error o fraude, tanto en los estados financieros, incluido su control interno. Se presentarán algunas definiciones que tendrán relevancia en esta NIA 315, como por ejemplo las afirmaciones, que estas están incluidas en los estados financieros, el riesgo de negocio que puede afectar negativamente a la capacidad de la entidad, el control interno, que es el proceso diseñado con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre los objetivos de la entidad, de acuerdo a su información financiera, el procedimiento de valoración de riesgo y el riesgo significativo. Este último, a juicio del auditor, va a requerir una consideración especial en la auditoría. Mi nombre es Fabiola García. Voy a explicar los requerimientos de la NIA 315. El primer requerimiento: cuando el auditor tenga la intención de utilizar información obtenida de su experiencia anterior con la entidad y de procedimientos de auditoría aplicados en auditorías anteriores, determinará si se han producido cambios desde la anterior auditoría que pueden afectar a su relevancia para la auditoría. El segundo requerimiento: componentes del control interno. Se realiza un seguimiento de los controles internos siempre y cuando esta información sea relevante con el fin de implementar o corregir deficiencias del control interno. Tercer requerimiento: riesgo para los procedimientos sustantivos que por sí solos no proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Cuando no hay evidencia suficiente y adecuada del riesgo, el auditor juzga la auditoría tras el uso de procedimientos sustantivos. Dicho procedimiento es muy automatizado. Si el auditor controla los riesgos relevantes de la entidad, podrá conocer dicho riesgo y resolverlo. Cuarto requerimiento: documentación. La documentación cuenta con los resultados del equipo del encargo, los auditores, y decisiones que podría aplicarse, las fuentes de información de los elementos clave del conocimiento de la entidad y su entorno, la valoración del riesgo y una información adicional. A continuación, mi persona, Alexandra Milagros Gómez Fernández, explicará la NIA 320, que es la importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. En primer lugar, la entrada en vigor de esta norma es a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2009. Y el alcance es que, según la NIA 320, se requiere que el auditor asuma la responsabilidad de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados financieros, para que de esta manera, al determinarla, pueda llegar a conclusiones importantes. El objetivo es que el auditor debe aplicar el concepto de importancia relativa o materialidad de manera adecuada en la planeación y ejecución de la auditoría a los estados financieros. Una definición importante para esta norma es la de importancia relativa o materialidad de desempeño. Esta es la cifra que el auditor establece para la importancia relativa en los estados financieros, para reducir la probabilidad de que existan representaciones erróneas sin corregir y detectar para que excedan esta importancia relativa.
Los requerimientos. En primer lugar, tenemos la determinación de la importancia relativa para los estados financieros y para el desempeño al planificar la auditoría. El auditor debe determinar la importancia relativa en su conjunto y establecer un nivel de esta para que si hubiere errores que no pueden no presentar o ser inferior a la importancia relativa, pero que afectan las decisiones que toman los usuarios en base a los estados financieros. Además, debe determinar la importancia relativa del desempeño para valorar los riesgos de incorrección material y determinar su naturaleza. El segundo requerimiento es la revisión al avanzar la auditoría. Aquí el auditor debe revisar la importancia relativa durante la realización de la auditoría y si concluye que es necesario cambiarla por una inferior, debe determinar si es necesario revisar la importancia relativa al desempeño y si la naturaleza y procedimientos de auditoría aún son adecuados. Y por último, la documentación. Aquí el auditor debe incluir en la documentación de la auditoría las cifras y factores considerados para determinar la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto, el nivel de la importancia relativa para ciertas situaciones y la importancia relativa para el desempeño, así como la revisión de las cifras de lo antes mencionado a medida que se desarrolle la auditoría. Mi nombre es Fanny Esmeralda Cayohuanca Díaz y yo les voy a hablar sobre la NIA 330, que trata sobre las respuestas del auditor a riesgos evaluados. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros de diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorados por el auditor de conformidad con la NIA 315. Esta entra en vigor a partir del 15 de diciembre del 2009. El objetivo del auditor en esta NIA es de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas a dicho riesgo. Las definiciones que vamos a utilizar es el procedimiento sustantivo y la prueba de controles. En el procedimiento sustantivo es un procedimiento de auditoría que está diseñado para detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones y está comprendida por la prueba de detalle y procedimientos analíticos sustantivos. Y en la prueba de controles es un procedimiento de auditoría diseñado para evaluar la eficacia operativa de los controles en la prevención o en la detección y corrección de incorrecciones materiales en las afirmaciones. Mi nombre es Yadira Xiomara Rosales y bueno, les voy a explicar los requerimientos. En el primer requerimiento, respuestas globales, el auditor va a diseñar y va a implementar respuestas globales para responder a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros. En el segundo es el procedimiento de auditoría que responden a los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones. El auditor va a diseñar y va a aplicar procedimientos de auditoría posteriores a cuya naturaleza esté basada en los riesgos valorados de incorrección material. Y para esto utiliza procedimientos como los cuales van a hacer considerar los motivos de la valoración otorgada al riesgo para cada tipo de transacción, saldo contable e información a revelar. Y también va a obtener evidencia más convincente. En el tercer requerimiento, que es la adecuación de la presentación y de la información revelada, en esta evaluación global de los estados financieros, el auditor va a aplicar procedimientos de auditoría y va a ver si es conforme con el marco de información financiera. Y al realizar esto, el auditor debe considerar la clasificación, la descripción de la información financiera, las transacciones, hechos, condiciones subyacentes, presentación, estructura y los contenidos de los estados financieros. Y en cuanto a la evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría, esto va a tratar sobre los procedimientos y la evidencia conseguida, y el auditor va a evaluar si la valoración de los riesgos en las afirmaciones siguen siendo adecuadas y va a concluir si se ha obtenido suficiente y adecuada evidencia para dar una opinión, considerando toda la evidencia y como último requerimiento tenemos la documentación. En esta documentación va a incluir las respuestas globales frente a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros, la conexión de dichos procedimientos con riesgos valorados en las afirmaciones
también los resultados de los procedimientos de auditoría, incluyendo las conclusiones. Y también presentan evidencia de auditorías anteriores sobre la eficacia de estos controles. Y este debe incluir las conclusiones alcanzadas sobre la confianza de los controles realizados. Y también esta documentación va a demostrar si la información de los estados financieros concuerda o si ha sido conciliada con los registros contables que la sustentan. Eso es todo, gracias.